Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando del primer capítulo de Strong Magic. Soy Rodrigo Terán, parte de Club 29, y vamos a estar hablando de este primer capítulo del libro de Darwin Ortiz, en el cual habla de la claridad. Y la claridad para mí es un tema fundamental al momento de que nosotros hacemos magia. Bueno, principalmente por un aspecto obvio, que es que hace que tu público no se confunda con ese tipo de efectos o con cualquier efecto, y haces que tu magia sea mucho más concisa y hasta cierto punto mucho más fuerte. Y vamos a empezar primero con una frase que me gustó mucho, que dice: al final del efecto, tu audiencia no debe tener ni un gramo de confusión acerca de lo que acaba de pasar. Ellos deben estar absolutamente seguros de eso que acaba de pasar. Es decir, si yo hago un efecto o incluso, no sé, por ejemplo, Ambitious Card. Ambitious Card, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué ha sido tan famoso a lo largo de todos estos años? Porque es muy claro. Tienes una carta, la meto en medio de la baraja y mágicamente sube, agarro un 10 de diamantes, lo meto en medio de la baraja, la controlo hasta arriba y eventualmente va a salir otra vez hasta arriba de la baraja. Entonces, claridad es eso, no dejarle opción a duda a tu audiencia, ¿no? Y hay algo que no hay que confundir, que es que la claridad no es lo mismo que la simplicidad. ¿Cuál es la diferencia? Puedes presentar efectos simples o complejos, puedes hacer efectos simples o complejos. Eso es cuestión de un juicio artístico. Pero alcanzar la claridad es cuestión de una técnica. Si alcanzas la claridad con cualquier efecto que hagas, es porque haces buena técnica. Técnica respecto a tu performance. No estoy hablando nada respecto a tu capacidad con las cartas, monedas, lo que sea. Y nos pone un ejercicio. Darwin Ortiz nos da un ejercicio como primer paso para alcanzar la claridad, y es resumir cada efecto que tú sepas en 3 oraciones. Una vez listo, estás preparado para comunicar esto a la audiencia. Por ejemplo, si yo me sé, no sé, un truco, un Akan, un card at any number, ¿cómo lo vas a resumir? El espectador dice un número y mágicamente es la carta que estaba en una predicción a tal número, algo así, ¿no? La intención es que cada truco lo resuman en 3 oraciones cuando mucho. Por ejemplo, una rutina de Ambitious Card, ¿cuál sería? El espectador selecciona una carta, primera oración, se mete en medio de la baraja, segunda oración, y sale hasta arriba otra vez, tercera oración. Así de sencillo, y te da claridad a ti para que lo puedas comunicar a tu audiencia, ¿no? Y para escribir este tipo de resúmenes, para escribir este resumen de todo nuestro repertorio de trucos, hay que tener en cuenta 2 cosas: la interpretación y la selección. ¿Qué significa cada una de estas? La interpretación es cómo quieres que sea interpretado tu efecto, cómo quieres que sea interpretado tu truco, y la selección es qué es lo que hay que enfatizar para comunicar a tu audiencia lo que es importante. Entonces, interpretación, cómo quieres que tu efecto sea interpretado por tu audiencia, y selección, qué es lo que hay que enfatizar para que se vuelva aún más importante. Y viene un punto muy importante, que es una frase que dice: uno de los más importantes aspectos de una presentación efectiva es quitar cualquier cosa que no sea esencial. Cada palabra, cada gesto, cada acción debe ser evaluada en base a si contribuye al efecto. En caso de que no contribuya al efecto, hay que quitarlo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un truco de magia con cartas, por ejemplo, y mientras estoy haciendo el truco de magia saco una moneda y la pongo encima. La moneda no significa nada, pero me estorbaba en la bolsa. Es algo innecesario. O por ejemplo, si digo, tengo aquí lo que es un 4 de tréboles, entonces vamos a agarrar lo que es esta carta y la vamos a meter en lo que es la baraja. Entonces voy a agarrar esta carta, lo que es el 4 de tréboles otra vez, ese es lo que es,
es un exceso gramatical o un exceso verbal y también hay que eliminarlo. Cada gesto, por ejemplo, si tengo un tic en el que me estoy agarrando mucho los lentes, puede llegar a ser un exceso también. Entonces hay que buscar eliminar todo aquello que no contribuya a un efecto y al final de cuentas esta lista te va a dar una fotografía mucho más clara de qué es lo que tienes que tú transmitir en cada efecto. Una vez hecha esta lista o este resumen, puedes trabajar en cómo presentas cada uno de estos trucos. Ya una vez teniendo el resumen, trabajas ahora en cómo lo presentas y trabajas en quitar cualquier cosa que sea excesiva o que no contribuya a esa primera oración del truco. Por ejemplo, el ejemplo que dábamos ahorita de Ambitious Card. Si ya tengo el resumen de Ambitious Card y me di cuenta que hago algo que no contribuye al efecto que yo acabo de decir, hay que desecharlo. Otro punto muy importante es que la audiencia nunca se debe de poner a trabajar. ¿Qué significa esto? Nunca le pidas a una persona que se memorice 2 cartas diferentes o que se aprenda una después de que se acaba de aprender otra. Entonces, por ejemplo, no puede decir como que, mira, apréndete esta carta, ok, ya te la aprendiste, voy a hacer un truco con esta carta. Y entonces pasa a la siguiente y ahora apréndete esta carta. No va a funcionar. Tienes que ya sea cambiar de espectador o buscar la misma carta con la que acaba de hacer el truco, ¿no? Tampoco puede ser como que, mira, apréndete estas 4 cartas. Porque la gente no quiere pensar cuando le están haciendo magia, entonces ¿por qué lo vas a poner a trabajar cuando lo que quieren es que lo impresiones, ¿no? Y viene una frase muy relacionada con lo que acabo de decir, que dice: haz que sea más fácil para tu audiencia recordar lo que tú deseas que lo que tarda en olvidar, ya sea una historia, ya sea una carta, ya sea una moneda. Haz que sea más fácil para ellos que se acuerden de eso que lo que tardan en olvidarse de eso. Y para eso vamos a usar técnicas de clarificación. Hay 8 técnicas de clarificación que Darwin Ortiz nos da, las cuales vamos a estarlas viendo. La primera, usar menos props, no logré pensar realmente una buena traducción de props, pero es básicamente toda la utilería que tú usas para hacer magia. Por ejemplo, él daba el ejemplo de cómo antes se hacía los trucos de magia con 10 anillos, esos anillos que se unen, antes se hacían hasta con 10 anillos. Entonces no fue gracias a Cardini y a Dai Vernon que empezaron a hacerlo con 6. Entonces eso fue una reducción de props, pero que lo que buscaban era hacerlo más claro el efecto. Después, usar ganchos de memoria o ganchos visuales. Esto es lo que platicábamos ayer en Club 29 acerca de la secuencia mnemónica. Hay que aprender a hacer ese tipo de ganchos, incluso con historias ridículas o incluso con ciertos ganchos visuales o auditivos que logren hacer una conexión con mi audiencia. Si yo quiero que se aprendan el 9 de tréboles, puedo hacer algo o puedo hacer una acción para que se aprendan esa carta. Estoy exagerando, ¿no? Pero algo por el estilo. Clarificar la utilería o clarificar las props. Por ejemplo, no sé si todos han visto el típico truco de los 4 haces. Déjenme buscar los 4 haces. 1, 2, 3. Espérame tantito. Esta es tu carta. Está en la caja. Y entonces todos han visto el truco en donde enseño a lo mejor un as rojo, lo pongo encima de la mesa, enseño que tengo aquí otro as rojo, lo vuelvo a poner encima de la mesa y al final tengo los as, un rojo y un negro aquí, y tengo el negro y rojo acá, o tengo los dos negros o tengo los dos rojos. Pero ¿no creen que sería mucho más eficiente el truco si, por ejemplo, los as negros fueran cartas azules y los as rojos fueran cartas rojas? De manera que tú vieras realmente cuáles son los ases azul, cuáles son los ases rojos y cuáles son los ases negros desde la parte de atrás también. Entonces eso daría mucho más fuerza en el truco, por ejemplo. Entonces eso es clarificar las props.
Incluso con monedas también se puede, con cartas, con lo que sea, se puede clarificar las props. ¿Qué significa clarificar? Hacer más entendible. Algo que se usa mucho movimiento puede llegar a ser muy confuso, o algo que puede llegar a ser muy sencillo se puede hacer muy confuso si no se tiene la utilería correcta. La otra es clarificar el layout. El layout es, imaginémonos que cada que hacemos un truco de magia estamos usando un escenario de teatro. Entonces, ¿dónde lo voy a estar presentando? Si uso una mesita y uso un tapete, ¿cómo voy a estar acomodando mi escenario para que se vea bien? Por ejemplo, si estoy haciendo un truco, a lo mejor un faro o una barajeada, y yo no tengo nada, pues a lo mejor no va a ser el mismo efecto que si tengo una mesita bonita con un tapetito y lo hago, ¿no? Entonces, clarificar el layout es cómo vas a acomodar el truco para que se vea bien, para que se vea armónico y que haya claridad en ese efecto al momento de tú poner las cartas en el tapete, en la mesa, en el suelo, etcétera. Cómo lo vas a acomodar para que haya claridad. No puedo llegar y aventar las cartas porque no va a haber claridad. Tampoco puedo poner como la caja por acá, mi vaso de soda por acá, las cartas por acá, porque tampoco va a haber claridad. Lo otro es haz visible lo invisible. Por ejemplo, hay un truco que no traigo en mi cartera, pero bueno, yo siempre cargo con una tarjeta, con una carta, una double back card en mi cartera, de manera que yo puedo llegar y decir como que mira, pues tu carta siempre la traigo en mi cartera. Lo que yo hago es siempre dejo mi cartera en la mesa antes de empezar el truco. Cuando sé que voy a hacer ese truco, dejo mi cartera en la mesa para que vean que siempre estuvo en la mesa. Entonces eso es hacer visible lo invisible. Hubiera sido menos efectivo si estamos haciendo el truco y yo de repente saco mi cartera. Sí, durante todo el truco mi cartera estuvo en la mesa y mágicamente mi carta, la carta del espectador, apareció en la cartera y resultó ser la carta seleccionada, ¿no? La otra es elimina el lag. Entre más tiempo tarde algo en pasar, es más probable que el espectador se confunda. Y eso nos pasa mucho cuando, por ejemplo, no sé, te doy a escoger una carta. Por ejemplo, me dices alto, esta va a ser tu carta. Entonces yo te la enseño, la pongo aquí en medio y resulta que está acá arriba. Entonces, esa misma carta, si yo la dejo aquí en la mesa y yo empiezo a dar todo un espectáculo explicándote porque soy un muy buen mago, etcétera, y al final hago sí, esta era tu carta, no va a tener el mismo efecto a que si yo lo hago en su tiempo acorde, o incluso si estoy con interrupciones como ahorita que estoy tratando de mientras estoy haciendo tu presentación, estoy aquí haciendo otras cosas y mientras estoy hablando estoy haciendo muchísimas cosas más, ¿no? Otra, eliminar interrupciones, incluso las interrupciones propias. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos un truco, cuando alguien se quiere hacer el payasito, por ejemplo, no payasito, pero que usa el humor también dentro de su rutina, llega un punto en donde ese humor te puede llegar a interrumpir, le quita prioridad a la magia, que se supone que es para lo que estás. Si quieres hacer comedia, pues hazte estando pero o hazte un comediante. Si quieres hacer magia, sé un mago. Y aquí viene una frase que a mí me gusta mucho: el humor nunca debe usarse a expensas del efecto. Cuando somos más comedia que efecto, somos comediantes que saben usar magia. Cuando somos magos que hacen comedia, está bien, pero sigue haciendo más magia que comedia. Y muy relacionado a esto es: las audiencias no son fácilmente engañadas, pero son fácilmente confundidas. De ahí la importancia de tener claridad en nuestros efectos. Y bien, para el punto 8, nuestro último punto, es la dirección de procedimiento. Dice: nada mata más la claridad en la magia que usar un procedimiento indirecto y un manejo excesivo. El hecho de que hagas un movimiento muy bien no es razón para que lo hagas en cada oportunidad. ¿Qué significa esto? Cuando vas a hacer un truco, hazlo y ya. Es decir, si voy a hacer una revelación, por ejemplo, si te doy esta carta, la controlo, etcétera, no me voy a poner como que
Ahora la voy a empezar a barajear. Y la voy a barajear muy bien, de manera que sea imposible prácticamente encontrar esta baraja, más bien esta carta. Entonces cuando yo la barajé, quiero que tú pienses en una carta y luego le sumes 2, le restes 1 y esa va a ser tu carta. Eso lo va a hacer mucho más débil el efecto. Digo, obviamente no va a hacer eso en un truco de magia, pero sí puedes llegar a hacer varias cositas o varios movimientos que a lo mejor te gusta mucho hacer, pero no significa que sea lo correcto hacerlo muchas veces. Olvídate de métodos complicados y busca la forma más sencilla de completar un truco. Si la forma más sencilla es simplemente poniendo la carta en la mesa, hazlo. No tienes por qué hacer muchas cosas. Sí puede haber movimientos complejos, como por ejemplo lanzar la carta, etcétera, pero sigue siendo movimiento sencillo. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de puntos para el momento que nosotros estemos haciendo la magia, ¿no? Tu trabajo es hacer las cosas fáciles para la audiencia, no para ti. Ese es un punto fundamental al momento que nosotros estemos haciendo nuestros trucos. Y bueno, entonces recapitulando un poco, las 8 técnicas de clarificación es usar menos props, usar ganchos de memoria, clarificar las props, que ya habíamos visto es cuando haces que que la utilería que usas en la magia sea mucho más clara, clarificar el layout, cómo vas a acomodar tus herramientas durante el truco de magia, haz visible lo invisible, eliminar el lag, eliminar el tiempo que tardas en que algo pase, eliminar interrupciones. Cuando damos el ejemplo del comediante, por ejemplo, cuando usas la comedia en lugar de la magia, o usas más la comedia que la magia, en donde tú logras interrumpirte a ti mismo. Y por último, la dirección de procedimiento, que es nada mata más la claridad en la magia que usar procedimientos indirectos y manejos excesivos. Hasta aquí fue la reseña del capítulo 1. Recuerden, estamos viendo ahorita la parte 1 del libro que habla exclusivamente sobre el efecto, cómo lograr un buen efecto. Este primer capítulo habla de la convicción y el capítulo número 2 va a tratar sobre la convicción. Capítulo 1 hablaba sobre claridad, capítulo 2 convicción, cómo transmitir la convicción en mis efectos hacia mi audiencia. De eso va a tratar el capítulo número 2, que va a ser exclusivamente para miembros del Club 29. Espero que les guste este video. Si tienen algún comentario, queja, duda o aclaración, ya saben dónde encontrarme. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos.